Me detengo, miro todo esto para mi filmación mental casera. Estúpida manera de recordar una vez un perro, la procesión, el llanto, lo cómico del drama. Esta vez me mira con esos ojos lavados, cielo sin una nube, alguien que mantuvo la ignorancia intacta, la inocencia pura, y se cambió la fecha de cumpleaños. Melissa de Petris, de su libro Bayonesa, editado por Villamora Editorial, me da pie para darle la bienvenida a mi amiga Meli de Petris. Hola, Meli. Hola, gracias por esta invitación. Qué ¿Jura? lindo recibimiento. Júrame que hay momentos del día en que no te reís. Pues sí. ¿Sí? Sí, puede ser. Bueno, porque es parte de una característica tuya, eso de la risa. Ah, ¿sí? Me parece, qué sé yo te tengo identificado con la risa. Puede ser, sí. Cuando algo me causa mucha gracia, me río como chancho. También es como que cuando contengo la risa, me aparece así como de una forma abrupta y... Sí. O sea, es muy difícil definirte, me parece. Yo puse poeta, que lo sos claramente, pero le das una impronta a tu poesía que, digamos, no está exenta del cuerpo. Hay algo de performático en tu lectura y en tu escritura también. No sé si... No este poemario en particular, pero porque este es un poemario para leer sin voz. Claro. Pero en general he encontrado textos que como que engordan cuando vos los presentás, ¿no? Puede ser. Sí, son difíciles las definiciones, ¿viste? O sea, nos gustan las palabras, me gusta la etimología de las palabras, es algo a lo que voy cuando quiero saber más de las palabras que estoy diciendo, pero sí me cuesta definirme, porque me parece que la identidad es algo tan movedizo y tan vivo que también es un poco como practico la poesía, ¿no? O sea, como... eso, siento que sí, que es difícil. Bayonesa es el primer libro, siento que es una voz re inocente y es como, esos poemas son del 2010, o sea, sí, Mirá. son de hace un montón de tiempo, pero sí, hay algo ahí de, no sé, hay algo en la forma en la que practico la poesía que sí, que es movedizo y que tiene que ver con lo performático. A veces también yo siento que la poesía se me arma como una cancioncita en la mente. Entonces tiene mucho así de jugar a cantar, pero que a cantar mal. Y esto de Bayonesa tiene que ver, o sea, se llama así porque es unos poemas a mi abuela, que era alemana, y con mi hermano nos reíamos mucho cuando éramos chiques de que mi abuela hablaba mal. Y hay algo de hacer las cosas mal que me gusta, en ese sentido de que haya error. Entonces, también la poesía tiene un poco eso, de estar siempre siendo un ejercicio o siendo una práctica que a veces puede ser un error, ¿no? Y que hay algo ahí que me divierte. Y está bueno esto de que termina replicando, y lo haces muy bien, el lenguaje concreto, real, ¿no? El académico, digamos, cómo debiera decirse, sino a veces como se dice. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso de ser hablados por la poesía, ¿no? Claro. Como algo ahí, de Celarrayán, o sea, esa cita. Uh-huh. Pero algo ahí de la poesía cotidiana, de lo que escuchamos, de lo que está ahí en el aire y aparece. Yo creo que un montón de los poemas que escribo tiene que ver con lo que escucho, básicamente, ¿no? O sea, mis amigas pueden decir, esa parte la dije yo. Sí, robo. O sea, es parte de eso, de lo cotidiano. Y también qué sé yo, que mi formación siempre fue como más border, ¿no? Como muy de talleres, muy de contacto con poetas, de hacerme amiga, de estar en medio de no sé, de
de la movida cultural que nos gusta. Cuando empecé a escribir estaba en Punta Alta y mucho de lo que empezó ahí tenía que ver con crear el lugar en el que queríamos estar. Y ese lugar era súper híbrido, súper mestizo, o sea, no era solamente de literatura, había gente que estaba bailando, había gente que estaba actuando, entonces todo eso era un poco practicarlo todes y eso me fue acercando a la poesía. Entonces, desde ahí siento que es una poesía mestiza la mía. ¿Hay algo de teatro previo a la escritura tuyo? Sí, de hecho, así te conocí. Claro, eras una gallina. Vos eras una gallina. Hacías muy bien de gallina. Ese es mi primer recuerdo de vos. Estamos hablando con Melissa de Petri que hace año 2007 sería esto. Sí. Más o menos. Sí. Compartíamos un taller de teatro el Club Argentino. En el Club Argentino con Ceci Gismano, sí. Que estaba Seba Sáez. Había un flaco que se autollamaba Magic. Sí, era mi amigo. Tu amigo. Sí. Nunca supe cómo se llamaba. Estaba Leo Giraudo ahí, Fran Giraudo, el pelado Gasparini. Sí. Un grupo muy hermoso y capaz que fueron juntas, ¿no? Esas inquietudes de el poner el cuerpo y la escritura, digamos, es muy difícil divorciarlo en vos. Sí, no, para mí todo es más mezclado, ¿no? Sí. O sea, es como... De hecho, en la comunidad en la que estás, en la que yo te identifico, es muy difícil definirlas, digamos, Emilia Bianco. ¿Y cómo la definís? O sea, que es una música, es una poeta, es performer, digamos, por nombrar a una, ¿no? Sí. Maxi, Díaz. Sí, también estamos cerca de las artes visuales. Claro, No. y eso lo hace mucho más interesante, me parece, la propuesta. Sí, puede ser como habitar. Hay algo ahí que siento de hábitat que bueno, que siempre, que yo lo siento como un poco me pasaba en ese último tiempo, en los últimos años que estuve viviendo en Punta Alta y cuando vine a Bahía Blanca, siento que el hábitat en donde estoy es de muchas personas que hacen diversas cosas y también como que no solo hacen una cosa. Entonces, esos lugares son así de movedizos, de mezclados y bueno, eso me gusta. Se ve que es así por donde va. Y encima ahora estás trabajando en el museo. Sí, estoy trabajando en el Museo del Puerto y en la Escuela de Estética. Claro. Así que también es bastante... Bien variopinto, digamos. Sí. Meli, ¿qué estás leyendo? ¿En este momento? Sí. Bueno, me queda poco tiempo para leer. Estoy leyendo un libro estoy empezando recién, pero un libro de un sociólogo que se llama, el apellido Sennett, y se llama El Artesano. Ajá. Y es muy interesante este libro porque justo me lo prestó Malena Corte y el libro es de Tato Corte, así que tengo el libro del artesano, de un artesano local que tiene un montón de escrituras alrededor y que me parece ahí como re interesante leer este libro de este sociólogo, pero intervenido por lo local y por alguien que le dialoga todo el tiempo, porque, bueno, habla de eso, ¿no? Como de eso, de que también hacer es pensar, ¿no? Esta uh-huh. idea de quienes hacen y que también están dialogando con los materiales y dialogando con quienes están trabajando al costado. Y que ese hacer también no se separa, ¿no? Esto también de la mezcla, que no se separa hacer de pensar que no es que hay un tiempo en el que hacemos y otro tiempo en el que pensamos, que todo el tiempo eso está junto y bueno, eso como me está interesando por ese lado, ¿no? Hay una interpretación que interpela en algún punto, ¿no? Digamos, este hacer y pensar a la vez interpela a uno mismo, una misma, y evidentemente como consecuencia al otro, ¿no? O a la otra. Sí, hay algo también, digo con esto que venimos diciendo de lo escénico y la poesía, pero esto de que a veces
A mí me pasa de que soy bastante caradura en el sentido de que a veces leo algo que estoy escribiendo ahí, o sea, que lo escénico me invita a probarlo, a ver cómo se escucha, a ver qué le pasa a las personas cuando lo escuchan. Y a veces eso me ha pasado, de que he leído algo y digo, no, esto para nada no, o sea, no va, y otras cosas que crecen en ese hacer, ¿no? Y que es algo que venimos charlando hace un montón también por formar parte, estuvimos unos años formando parte de literatura del Consejo Consultivo con Pablo y con Mónica Ortelli, y esto de que a veces está la creencia de que quienes escriben son solitarios y es una tarea solitaria, y un poco ahí yo creo que no, que estamos todo el tiempo haciendo con otros. En esto de la escucha o en esto de estar mirando, de esa idea de quien escribe como radar, pero en esto también de estar en diálogo todo el tiempo y también que es una forma de escribir, estar probando cómo se escucha, qué pasa con eso. Hay algo ahí que me Escribiste un verso que en un poema largo que va, si lo escuché varias veces y va mutando, digamos, es un poema vivo. Sí. Pero no me extrañaría que en algún momento aparezcan remeras con La vida es un poema. Y viste que se dice, no sé, esta milanesa es un poema. Viene un poco, Claro. viene un poco de ahí, de jugar con eso, de que, bueno, cualquier cosa puede ser un poema, bueno. Y sí. Y viene un poco también de jugar con amigues, hay cosas que van surgiendo de hablar y de jugar con otros. Y sí, ese poema es un poema que se va reactualizando y tiene ritmo, por eso de la cancioncita, ¿no? Es como, Me hiciste acordar hemos compartido algunos talleres sí, con Marcelo Díaz, por ejemplo, y me hiciste acordar al bote de Warpola, ¿no? Este sí, poeta mexicano que todo es posible de ser atravesado por la poesía. claro. Este, Sí, que la poesía es, ¿no? Claro. O sea, que a partir de ese bot se van armando definiciones y pueden ser entendibles o no, pero igual... tiene sentido. Sí, tienen sentido. Tiene sentido. Bueno, ¿qué te parece, Meli, si vamos a una tanda o tema y tanda? Y a la vuelta hablamos de una profesora mía del ciclo básico de artes plásticas. Mira. Y estoy hablando de Amalia Jamilis. Yo tengo 53 años, me la debo haber cruzado a los 13, 14, 15 años a lo sumo. Creo que 14, ponele. En un momento muy interesante de la historia, no solo de la mía, sino del país, porque ahí estábamos saliendo de la dictadura. Estoy hablando año 83, 84, 83. Y la propuesta de la profe de artes plásticas era muy rupturista para lo que veníamos experimentando, ¿no? Y me parece que puede dialogar con lo que me vas a contar, que es la presentación del libro de Amalia y bueno, y todo lo que va a suceder en relación a eso. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Vamos a tema y tanda. Dale, esto es Blackbird, estamos con Meli de Petris, no te vayas. ...21:44 de este jueves hermoso. Hay jueves que son hermosos. Sí. ¿No, Meli? Sí, sí. Me encanta cómo cierra un libro, ¿no? Viste, uno viene leyendo, que es una historia en algún punto, y Bayonesa, editado por Villamora, cierra con una pregunta que dice: ¿a quién llamarán cuando se detienen antes de volar? Y es interesantísimo, porque es un interrogante, digamos, antes de pegar ese salto,
qué se te pasa por la cabeza, a quién se te pasa por la cabeza, ¿no? Sí. Sí, es una imagen también. Es una imagen. ¿No? Como había algo ahí que estaba viendo que, bueno, que a veces la poesía en un sentido nos permite nombrar eso que estamos viendo y no sabemos cómo decir de otro modo, ¿no? O sea, no hay otro modo de decirlo que no sea con poesía. En el momento es un intento, pero después cuando uno mira con los ojos del tiempo se da cuenta que no había otro modo de decirlo. No, que era ese. Era ese. Le mandamos un saludo a Solange Muía, sí, que nos está escuchando. Te mando un abrazo grande a ti. Quería que me contaras un poco sobre este libro que está saliendo, que ya nació, que es de Amalia Jamilis, quien fuera profesora mía en los primeros años de la secundaria, muy tempranos 80, y que yo recordaba hoy con un amigo que Amalia nos proponía escribir afiebradamente, dibujar afiebradamente una hoja, y en un momento marcaba un stop y decía: ahora con eso que crean un dibujo. Ahora ahí en esos rulos hay una historia. Sáquenla. Esa era la propuesta. Lo cual me pareció muy interesante porque es una manera, es meterse ciego a un lugar y tratar de crear algo con esa ceguera, ¿no? Bien de docente. Sí. Bueno, el evento que va a suceder el domingo se llama ¿Quién es Amalia Jamilis? ¿No? Esa es como... Es una pregunta que está abierta y que al abrirla pasan estas cosas, que aparecen las personas a contarnos quién es. Y digo a contarnos porque no estoy sola en esto y no vengo a hablar solamente por mí acá, sino que también estamos trabajando con Lucía Bianco y con Alfonsina Brión y también con Editorial Lux, que es Gustavo López. Es un brote de Vox. Y Carlos Mux, claro. Es la parte narrativa de Vox, digamos. Y bueno, a partir de esto, de la edición de esta, es una nouvelle de Amalia, que estaba inédita, que bueno, eso, que Lux, en diálogo con la hija de Amalia, con Ana Crespo, decide editar en este momento, después de varios años que no se está editando sobre ella. O sea, aparece Amalia en algunas antologías más actuales, 2015, pero bueno, hacía un montón y no una editorial local que elija nombrarla de vuelta. Bueno, esto nos reencuentra, ¿no? O sea, o nos reúne un poco en esta pregunta. Y la invitación a encontrarnos con Amalia es una invitación también que nos fuimos haciendo entre nosotras. Porque digo esto porque porque yo no conocía a Amalia primero, ¿no? Pero siento que me habla. En mi lugar místico ahí siento que me habla. Pero Lucía Bianco fue alumna de ella en los 90 en la Escuela de Artes Visuales, porque Amalia era docente de las escuelas secundarias de la Universidad del Sur, de la Escuela de Artes Visuales, y también daba talleres de literatura y de pintura en su casa, ¿no? Entonces ahí hay un lugar docente. Hay un lugar como pintora, como artista visual, y también hay una escritora. Todo eso sentimos que no lo podemos separar. Volvemos al principio. Hay algo mezclado todo. Lo que vos contás como anécdota de ser alumno de ella, pasaba también con sus alumnos de la Escuela de Artes Visuales, que para pintar ella relataba, y muchas personas cuentan esta cuestión media, no sé, como cautivante de sus relatos, de su modo de narrar.
Su hija misma, porque también llegamos a entrevistar a Ana, también dice que Amalia era muy buena escuchando. Decía que como tenía un radar desde muy chica, o sea, Amalia contaba historias de cuando era chica, que su hija, en la que su hija eso, como que toma esto de que era muy buena escuchando historias de la gente que pasaba, o decía que se sentaba en un café y estaba escuchando un poco lo que iba pasando y de repente cuando llegaba alguien le contaba eso, no sabes la historia que escuché. Y hay algo de eso, de esos enigmas o de esos secretos o de esas cosas medias captadas en lo cotidiano o sí, como social. Siento que era alguien también media socióloga, ¿no? Como estaba escuchando la sociedad que están en sus cuentos. Y bueno, y a partir de eso, de contagiar, Lucía me contó a mí quién me contó quién era Amalia, me prestó un libro, me encanté, se lo conté a Alfonsina, se encantó, lo compartió con quienes estaba estudiando en ese momento, estuve investigando más y eso nos fue reuniendo en muchas charlas y en ciertas investigaciones que nos fueron encontrando que bueno, que se iba a reeditar algo inédito, que se iba a editar algo inédito. Nos permitió contactarnos con Ana, charlar con su hija, entrar a la casa donde había vivido Amalia. Para mí eso fue re interesante. Encontrarnos con sus pinturas, porque en su casa su hija tiene pinturas, pero en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo de Artes Visuales hoy, hay pinturas de Amalia que se pueden ir a ver. Encontrarnos con todo eso nos fue generando esta pregunta, ¿no? De quién es Amalia Jamilis. Y es una pregunta que sigue abierta porque creemos que siempre va a estar respondiéndose. Y porque sentimos preguntarla en presente, porque es alguien muy actual. Leerla hoy nos encuentra de alguna manera con esta época, aunque ella no esté. Y también hay algo de esta pregunta para seguir nombrándola, ¿no? Para que esté entre nosotros, porque sentimos que vale la pena que la conozcan, ¿no? Básicamente. Qué interesante estas ediciones que son póstumas, ¿no? En algún punto reivindican la figura de alguien que no fue en su momento con justicia reivindicada, si se quiere, o pasó así media desapercibida y años después la historia en algún punto rola. Sí, es una pregunta también nosotras que tenemos que ¿qué pasa que no la conocemos o que no la o la conocen quienes fueron sus alumnos? Porque en el momento ella tiene 6 libros editados por editoriales nacionales, está en algunas antologías internacionales, hay gente que la está estudiando en Alemania, o en otros países, en La Plata la están estudiando. ¿Y qué pasa en Bahía que no conocemos a Amalia Jamilis? ¿Qué pasa que no la estamos leyendo en la escuela? ¿Qué pasa que la universidad no está estudiando a Amalia Jamilis? Esas son preguntas que nos hacemos. No tenemos respuesta, ¿no? Hay algo ahí con respecto al canon que también nos preguntamos, ¿no? O sea, como ciertos centros y ciertas periferias que se arman, eso, con respecto a los lugares o con respecto a los géneros, y bueno, es una pregunta ahí también que ponemos en cuestión, que todavía no tenemos ninguna respuesta, pero sí que seguimos charlando, ¿no? De bueno, ¿qué pasa? Que muchas de las personas o muchas de, no sé, de escritores o los que nos dedicamos a escribir, no sabíamos quién era. Y bueno, esa invitación, así como nos fuimos invitando a partir de las lecturas y del entusiasmo, esa invitación es la que expandimos este domingo, porque lo que va a pasar en la Plaza Brown, queríamos que sea un espacio público, porque también sentíamos hacer público la voz de Amalia, ¿no? En la Plaza Brown, del lado de
de Drago. Vamos a estar ahí leyendo unos capítulos de este libro de Aventuras en la Bahía de las Luces. Y vamos a proponer ese gesto que ella proponía de escucha y de pintura, de garabato, de dibujo, de lo que cada uno quiera a partir de eso. Y también es por esta cuestión de que no podemos separar su ser docente, su ser pintora, su ser escritora, ¿no? Ahí como... Y nos vamos a encontrar también con la gente que la conoció, y quienes no la conozcan puede ser una oportunidad bastante particular, ¿no? De encontrarse con ella. Totalmente. De algún modo. Meli, ¿el domingo a qué hora? A las 16:30. Bien. Es un evento gratuito, es para todas las edades, porque es un libro, ese libro, lo que nos decía la hija es que lo pensó para jóvenes de 13 años. La verdad es que a mí me lo leí varias veces y me entusiasmó. Y como docente de la Escuela de Estética lo leí a niñas desde 8 años y la verdad es que les encanta. Funciona. Les encanta. Es interesante esto de Bahía de las Luces. Y es interesante esto, ¿no? Encontrarnos con gente con escritores locales, que a veces pasa eso, ¿no? Que conocemos escritores que están lejos o que no están vivos o que no... Eso, como con algo más cercano. Es alguien que estuvo en lugares que estuvimos, es alguien que fue vecina, es alguien que fue amiga de gente que conocemos. Y eso, de algún modo, también esto, como decíamos, es romper ese criterio de la escritura en soledad, de la escritura alejada, de los genios y todo. Hay algo que el canon peca siempre, es que la literatura argentina en general empieza a ser más reconocida afuera que adentro, o sea, fuera del país que en el país. Porque, claro, es un chango o una changa que anda caminando por la calle. ¿Cómo lo vamos a...? Y en la ciudad no pasa una cosa distinta, digamos. En todas las áreas es como que al irse, ya sea de la ciudad o finalmente fallece, ahí, mengana, es como que la localía retrasa algunas miradas, porque el canon necesita, es como, el canon termina siendo dogmático, ¿no? Y el dogma en todas las áreas retrasa la mirada, indefectiblemente, ¿no? Pasa desde lo religioso hasta lo académico, finalmente. Hay algo, sí, como... bueno, yo soy docente, Alfonsina es docente, Lucía es docente, como que esto de decir, bueno, el canon también lo establecemos un poco nosotros, sí, como docentes claro. podemos aportarle al canon cierto acercamiento, pero a mí lo que me parece interesante de esto de la localía y en relación con el todo, porque Amalia estaba hablando también de Buenos Aires, era alguien que le encantaba la gran ciudad, era un lugar de donde vivía su familia, o en su lugar de vacaciones, ¿no? Hay muchos cuentos que hablan de... Estoy pensando, Meli, en Sara Gallardo, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, está bien, era muy conocida en la época, escribía en diarios de renombre, pero es como que necesitó ser reivindicada después. Sí, ¿no? puede ser. Es una pena en el sentido de porque a mí lo que me parece interesante hoy de poder estar hablando de Amalia es que hay mucha gente que la conoce y que eso aparece, ¿no? Cuando empezamos a preguntar quién es Amalia, hay mucha gente que puede dar cuenta de quién era, ¿no? O sea, en parte. Y por otro lado, también me parece que tiene que ver con esto de las historias particulares o las historias, si se quieren, menores, entre comillas, ¿no? Porque, no sé, hay algo que no sé, su hija Ana nos decía de Amalia que era una obrera de la escritura. Y el otro día, Laura Viadiu, que era la profesora, era la ayudante de cátedra de pintura en la Escuela de Artes Visuales, cuando Amalia daba clases, fueron amigas además,
Y Laura nos decía, también me contaba, que Amalia decía que podía dejar de pintar, pero de escribir no, que no podía vivir sin escribir, ¿no? Y esta cosa del trabajo cotidiano con la escritura y las personas que están, obrera de la escritura, ¿no? Capaz que a eso no le estamos haciendo tanto caso porque nos gustan o porque aprendimos de idolatrías, pero en realidad hay gente que está trabajando todos los días en esto. Y qué lindo ver ese trabajo, y qué lindo saber que existe ese trabajo, qué importante saber que de eso se puede trabajar y que alguien que está acá lo tome. Sí, tal cual, o sea, para los jóvenes, o sea, para pensar que bueno, que eso, que ser artista es un trabajo, que es posible, que es cotidiano. Me parece que tiene que ver con eso y que no son relatos tan grandilocuentes, sino como mucho más simples y a la vez eso de posibles, ¿no? Posibles. Amalia vivió entre nosotros y todavía tiene cosas para decirnos. Bueno, Meli, gracias. Te vas ahora Sí. A Radio Nacional con las pibas geniales de Agenda Bahía. Me voy a seguir contando de Amalia. Le mandamos un saludo a través tuyo. Bueno. Y nos vemos el domingo 16:30 en la Plaza Brown, Sí. sobre Drago. ¿Quién es Amalia Jamilis? Sí. Gracias, Meli. Gracias a vos. Tema y tanda.